Entonces, utiliza un gas venenoso, pero James Bond consigue sobreponerse, lucha con él, se cae del avión, James Bond le coge el paracaídas y consigue regresar al avión. ¿Cómo? Y salvar la misión. ¿Cómo regresa el avión? Sí, porque el avión, al tener el piloto inconsciente, pues está cayendo, con lo cual, un poco como lo que pasará después en GoldenEye, que James Bond consigue reentrar en el avión y salvar el avión. No, es muy espectacular, o sea, está bien hecho, ¿no? Entonces, ya en la tercera parte ya Bond llega a su destino y bueno, pues es una cosa que, bueno, pues como los servicios secretos han conseguido averiguar el plan del villano, pues lo que le dan es la orden de matarlo. Entonces, en la tercera parte, James Bond, pues, sigilosamente, mata al malo. Que en este caso lo tenemos aquí. Este es el villano sin plan, serie y demás, ¿no? En este caso, pues bueno, James Bond pues tiene sus... es algo que parece en las novelas, ¿no? Que es un trabajo que lo hace bien pero que no le gusta hacerlo. Entonces aquí tenemos a James Bond, bueno, primero aquí cargando su arma, preparándose para disparar y disparando. Y aquí tenemos que no nos ahorran el acto. Incluso pues con las consecuencias que tiene, porque aquí vemos a la hija del villano, pues viendo cómo matar a su padre. Fuertecillo para una historia así en cómic, ¿no? Pues, entonces, pues bueno, ya se termina la historia y tal, aparentemente, pero realmente no termina, porque vemos a otro nuevo traidor en el MI6 que planean el secuestro de M. Y termina aquí la historia. Ya no se publicaron más números y tal. Entonces da la impresión de que esto era una historia que iba a ser más larga. Y evidentemente que todo esto era el principio y que James Bond tendría, pues bueno, un poco más de desarrollo, un poco más a como estamos acostumbrados. Y que seguramente la hija del villano pues también tendría su parte, que buscaría venganza o alguna historia así, pero realmente no hay nada más. Es una historia que se queda en esta, pues bueno, una cosa curiosa, ¿no? Tienes el villano, matas al villano antes de que lo haga y ya está. Pero probablemente habría un desarrollo posterior de la historia, pero que, pues bueno, porque no se publicaron nada más, pues no se hizo nada más. Son 24 partes, perdón, 24 páginas, que para lo que es esta parte que se cuenta, pues está muy bien, porque son 3 partes y cada uno te cuenta una historia y vemos esa parte sórdida, ¿no? de James Bond, que al fin y al cabo es un asesino, pagado por el gobierno. Y el dibujo, bueno, pues es un dibujo bastante muy bien hecho en cuanto a calidad, ¿no? Y la última parte, pues otro cambio nuevo. Otro cambio. En este caso lo que vamos a volver, es al formato de novela gráfica con las 3 partes. Este fue el último que hizo Dark Horse Comics. Y en este caso se llama El Gambito de Quasimodo, de Quasimodo Gambit, que se publicó ya en 1995, el año ya en que se iba a estrenar GoldenEye. Entonces, pues aquí tenemos la portada del primer número, tenemos una impresionante portada del segundo número, con un Bond torturado por sanguijuelas, y una tercera parte del clímax de la historia, en la cual pues está James Bond colgado y con un villano ahí peleando en el buco de un ascensor. También muy espectacular. Entonces, es una historia que es más pegada a la tierra, no hay tanta fantasía. Estamos jugando pues, con hechos que podían pasar perfectamente. Entonces, la historia es que Bond sigue la historia de un traficante de armas llamado Rifle, es un nombre, no es un apodo, y termina enfrentándose al plan de un reverendo Elias Hazelwood, que es un fanático telepredicador, como nos queda en Estados Unidos, de estos que no les importa pues bueno, conseguir sus fines a cualquier costo, a pesar de su teóricamente creencia religiosa. Y bueno, pues tiene un sicario llamado Maximilian Steele, Maximilian Cero, que se apoda Quasimodo, y de ahí viene el título de la historia, El Gambito de Quasimodo. Entonces la historia es planear detonar unas bombas de napalm en la ciudad de Nueva York, en Times Square, el día de Navidad.
porque, bueno, para destruir algo que ellos creen que es el mal en la ciudad de Nueva York, la ciudad del pecado, que se le llamaba. Y bueno, pues Bond tiene que seguir la pista. En este caso, como son 135 páginas entre los 3 números, pues hay un desarrollo muy a su propio ritmo de todo lo que es la historia y tal. Entonces, pues vamos a tener ubicaciones en Jamaica, donde James Bond recuerda sus historias con Quarrel y con Honey, en Georgia y en Nueva York, que se produce evidentemente el clima de la historia. Y también estaría planteada un poco como una película, pero como una película de los años 90. No como una película de los años 70, como Moonraker, sino como una película más de los años 90, más con un estilo minimalista, más, en fin. Y bueno, aquí el problema que yo me encuentro con esta historia no es tanto con la historia en sí, sino con el tipo de dibujo. Está dibujado por Gary Caldwell y, ¿cómo lo diría? Es como si fuera una fotonovela. Son unas, así como otros dibujantes son más dinámicos, incluso pues no, para lo que es el cómic, pues la verdad es que son unas historias un tanto, o sea, son unas imágenes como muy estáticas. Hay movimiento, como podemos ver aquí, vamos a ver qué tendré por aquí, esto es. Bueno, esta es aquí tenemos a la figura de James Bond un poco más juvenil. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Bond cayendo sobre un villano, pero, no sé, es poco dinámico para mi gusto. Aquí lo tenemos cayendo, sí que hay como una sombra para indicar que está cayendo, pero bueno, es lo que digo de esto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí a los personajes. Este es el villano, Quasimodo. Aquí tenemos a la chica Bond, que responde al nombre de Nebula Valentine. Nebula significa como una niebla y tal, una cosa así, el típico nombre también de chica Bond. Y vamos a tener, como estamos en la ciudad de Nueva York, pues vamos a tener a Felix Leiter, con su mano artificial. Entonces, bueno, la historia en sí es interesante. Tenemos un villano, pues ciertamente un poco más original que en otras historias, ¿no? En este caso, como decimos, es un fanático religioso, que lo que busca, pues es en su... Bueno, estamos en los años 90, entonces hacía relativamente poco había pasado, no sé si suena Waco, que hubo una secta religiosa que se trincheró y que tenían armas, bueno, hubo un ataque del FBI, bueno, y hubo una batalla que murieron un montón de los que estaban ahí metidos, ¿no? Entonces todo eso pues un poco se refleja en lo que había en el ambiente de esa historia. Y también curiosamente se había estrenado hace poco La Jungla de Cristal, la película de Bruce Willis. Entonces la parte final pues es una serie de peleas dentro de un edificio, dentro de un rascacielos de Nueva York, ¿no? Con lo cual pues también era un poco algo que estaba de moda en aquellos años. Entonces pues bueno, como digo, pues esta historia está bastante bien llevada, en el sentido de que bueno, pues no hay ese apresuramiento que hemos visto en otras historias. Vamos siguiendo a Bond mientras va haciendo la investigación, va pasando, realmente va averiguando cosas en su momento, va descubriendo cosas, hay muchos tiroteos, es decir, hay mucha acción en esta historia. Y también algo típico de las novelas de Bond, más que de las películas, es que a James Bond lo capturan y pues bueno, lo atan a un palo y le meten unas sanguijuelas en la boca. Entonces James Bond consigue, pues eso, escapar y tal, es lo que aparece aquí en la portada del segundo número. Que es una cosa que suele aparecer más en las novelas que en las películas, ¿no? Y bueno, pues es también una especie de una tortura original para lo que sería, bueno, pues una de las historias de James Bond. Hay personajes interesantes porque también se nos da unas ciertas pinceladas de cómo son las vidas de los otros personajes. Tenemos pues bueno a un traficante que aparece, pues la vemos no aparecer directamente, sino que está con su amante y pues bueno, pues en vez de seguir con ella tiene la obligación de que tienen que entregar unas armas. En fin, es una cosa que también les da carne a los personajes. También de los villanos, se nos da un poco cómo ha sido su vida anterior y tal. La relación entre James Bond y la chica pues también no es de pim pom, aquí te pillo, aquí te mato, sino que también vemos cómo se va relacionando la relación entre ellos, cómo se va desarrollando esa relación. O sea, no solamente es tener sexo y ya está, sino que vemos cómo hay una relación afectiva entre ellos. De hecho, pues bueno, a la chica le dan una paliza y James Bond pues se enfada bastante por eso. Entonces, pues bueno, le da un toque personal a lo que es la misión que tiene en estas circunstancias.
Pero bueno, como digo, también es la circunstancia esta de este tipo de dibujo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, peleas y tal, pero que no sé, pues se ven como un poco estáticas. Quizás hubiera sido otro tipo de dibujo, que no es un dibujo malo, pero bueno, pues, tampoco quiero cargar mucho las tintas, pero bueno, o sea, es lo que sucede, ¿no? En fin, y como digo, pues la parte final pues se va a desarrollar pues, con pues, bueno, un ataque contra un edificio, que es el edificio 666 de Nueva York, que es el número de la bestia. Entonces, pues eso es el objetivo del villano. Podemos ver un efecto bastante bueno de tiroteos, como podemos ver aquí esto, de blanco, de explosiones y demás. Aquí tenemos otra página en la cual vemos como una secuencia más, como digo, minimalista, con mucho detalle, o sea, todo esto en fin, es... Y ya digo, el dibujo pues, es bastante bueno en cuanto a calidad en este aspecto. Y en este caso, pues incluso pues, al final se nos dan unas cuantas, pues bueno, como digamos bonus, pues tenemos unas cuantas ilustraciones con historias del cómic, ¿no? Tenemos una por aquí y luego una por aquí. En este caso, pues no hay problemas con la censura, como pasó más adelante. Y bueno, lo que sucedió pues es que bueno, ya a partir de ahí, pues en Dark Comics ya dejó de publicar y el siguiente cómic que se hizo fue la adaptación fallida de GoldenEye, que fue ya no hecha por Dark Horse Comics, sino por Topps Comics. Y como, pues bueno, ya también tuvo esos problemas que comentamos en la otra charla, en el sentido de que, bueno, pues solamente se publicó una de 3 partes que estaban previstas, pues ya no se han vuelto a publicar más cómics de James Bond, salvo el último, digamos, podría ser el último cómic oficial de Bond, pero que es la adaptación de la primera novela del joven Bond, que se llamó Silverfield. Varias novelas escritas por un nuevo escritor, que bueno, son una serie de aventuras de James Bond de joven antes de entrar en el servicio secreto. Pues esta es la adaptación al cómic del primer número, que es ciertamente James Bond, pero no es James Bond del servicio secreto. Y bueno, pues a partir de aquí pues ya no ha habido más cómics y aquí se termina, desgraciadamente hasta ahora, pues la historia de los cómics de James Bond. Con lo cual, pues no queda más remedio que terminar y, bueno, pues si me queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿Qué diferencia hay entre novela gráfica y cómic? ¿Solamente el formato? Es el formato, de la sí. tapa? Sí, el formato novela gráfica pues tiene más extensión y, como digo, pues tiene incluso una encuadernación diferente. No, que tiene sí, el dorso. eso es. Entonces, bueno, en este caso publicó en 3 números, pero por ejemplo, esta historia se ha publicado también en un solo tomo. Entonces, por eso es novela gráfica, porque sería como una novela, pero gráfica. Es una autodescripción, ¿no? En cambio, el formato comic book, que es la expresión de los norteamericanos para este tipo de cómics, es el tipo de cuadernillo, con grapas y tal, que no quiere decir que sea una aventura única, porque muchas pueden continuar a lo largo de varios números y tal, ¿no? Pero que en principio pues son así, son más de uso, pues bueno, como decir, pues de leer y tirar incluso, ¿no? Sí. Estas son, pues son incluso de más calidad. De hecho, estos puedes tener una serie de estos que te continúan entre 100, 50 números o 150, los que sean, y siguiendo aventura tras aventura, pero las novelas gráficas suelen ser de un solo número. Es decir, te publican esto y ya no continúa. Es, digamos, como pues, una novela más cerrada, sí, autoconclusivas. De hecho, suelen desarrollar historias que no se, por algún motivo, pues no se desarrollan en la propia continuidad de la historia. Incluso en el papel. Incluso el papel y la cinta. El papel es de más calidad, en este caso es papel satinado y tal. Y en este caso, pues incluso estas son buenas, pero vamos a ver, por ejemplo, estas, el tipo de papel es peor, más pulpa, más pulp. No es que sea de mala calidad, pero es de peor calidad que el de la novela gráfica. ¿Y estos tuvieron mucho éxito? Pues hombre, tuvieron éxito porque como digo, estas primeras se publicaron luego en formato único, en un solo volumen. Entonces eso quiere decir que se vendía lo suficiente para hacer esa segunda edición. Ya el resto no creo que tuviera mucho éxito porque evidentemente ya no se publicaron más. Ya no hubo más, entonces pues... Y luego pienso también que el hecho de cambiar tanto de estilo y de dibujo fue muy perjudicial. Porque si hubieras tenido un dibujante único,
pues el público se acostumbra y bueno, pues te acostumbras a eso y si te gusta, pues lo sigues comprando. Porque hay gente que es seguidora de un dibujante en concreto. Por Gulaisi tiene muchos seguidores, por ejemplo. O si todos hubieran tenido el mismo formato. Pues bueno, estos que veíamos aquí de antes, pues son, pues bueno, pues si hubieran continuado con el mismo formato, pues probablemente al que le gustara James Bond, pues se hubiera acostumbrado a comprar semanalmente o mensualmente su número. Pero claro, te lo publican primero en uno, luego en otro, luego te ponen una historia que está ambientada en el pasado. Pues claro, todo eso no ayuda a las ventas. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pues me despido de vosotros y nos vemos en H007.